Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a mis amigos huerterinos de Fabi Mini Huertos y a mis amigos de XHGDL Radio. Bienvenidos a una transmisión más de su programa Mi Huerto. Los saluda su amiga Fabi Torres o Fabi Mini Huertos. Estoy encantada de poder estar aquí nuevamente con ustedes platicándoles sobre el huerto. Y bueno, si tú no me conoces, bueno, pues me encanta platicar de esta que es mi pasión, el huerto, todo lo que tiene que ver con la naturaleza, con la madre naturaleza, todo lo que tiene que ver con ecología, obviamente cuidando a la madre naturaleza, y todo esto es mi pasión y pues me encanta compartir con ustedes y platicarles sobre estos temas. Y bueno, pues el día de hoy les tengo preparado un tema que, bueno, pues es súper importante para las actividades del día a día de nuestro huerto, ¿no? Estas actividades sí o sí se tienen que realizar, sí o sí hay que considerarlas en el huerto porque si no se nos mueren nuestras plantitas, ¿no? A lo mejor una de ellas pudiéramos omitirla un poco cuando son plantas de ornato, pero en el huerto es súper indispensable estas dos actividades. Y bueno, pues ¿cómo saber cuáles actividades? Pues una de ellas es el abonado, es qué tantos nutrientes va a tener nuestras plantas, qué tantos nutrientes tiene la tierra en la que estamos poniendo nuestras plantas. Y aquí es donde les decía que pudiéramos omitir un tanto esta parte cuando son plantas de ornato. ¿Por qué? Porque las plantas de ornato como tal no necesitan tantísimos nutrientes, ¿no? Necesitan tanto nutriente como es la planta de comestible, ¿no? La planta que es del huerto, que nos vamos a comer, obviamente. Entonces, cuando a veces tenemos nuestras plantitas de ornato en nuestra casa, pues podemos omitir esta parte dependiendo de cómo esté la tierra en la que la estamos poniendo. A veces compramos tierra en el vivero, a veces compramos tierra porque ya pasaron vendiendo tierra y pasaron vendiendo plantas, y pues uno se ve ahí muy tentado, ¿no? A querer, a comprar la tierra, a comprar las plantitas que nos están ofreciendo, ¿no? En la calle. Y bueno, pues no siempre es la mejor tierra, ¿no? Pero puede suceder que, hola Angus, buena tarde. Puede suceder que, bueno, pues esta tierra sea buena, no necesariamente necesitemos ponerle pues composta o algún fertilizante natural, ¿no? A la tierra cuando son plantas de ornato, ¿no? Existen varios tipos de fertilizantes naturales o abonos naturales que podemos utilizar sin problema alguno, sin riesgo alguno. ¿Y a qué me refiero con esto del riesgo? Bueno, de hecho justamente si ves en mis historias, por ahí hace ratito puse una historia de que me había medio molestado porque tengo mi huertito aquí afuera de mi casa y lo tengo pues con reja, ¿no? Tengo con reja y pues tengo mis acelgas, tengo mis maíces ahorita, tengo mis betabeles, pero pues ahorita como está el tema del dengue, pues han pasado varias veces pues fumigando, ¿no? Fumigando, obviamente echando un insecticida pues para matar al mosquito, ¿no? Al mosquito pues al mosquito en general y todo lo que se atraviese, ¿no? Entonces, este insecticida, bueno, pues obviamente ahí se está quedando, pues se le pega, ¿no? Que no se echa directamente a la planta, pero se alcanza a hacer una nube así enorme, y esta nube pues claro que en algún momento pues cae, ¿no? El chiste es ir matando a los mosquitos y bueno, pues obviamente al estar cayendo pues claro que caen todas las plantas, ¿no? Entonces
pues este insecticida obviamente que es un químico que obviamente no me quiero comer y que si de por sí estoy haciendo mi huertito en mi casa, pues justamente para no comer químicos y vienen y me lo esparcen directamente aquí en mi casa. Pero bueno, ya me desahogué, ¿verdad? Con ustedes. Pero bueno, el tema no es tanto ese. El tema, les decía, de los fertilizantes que podemos utilizar sin riesgo alguno, pues radica básicamente porque todos los fertilizantes que utiliza la agricultura convencional o la agricultura industrializada, pues son fertilizantes químicos. Incluso si vamos a estas tiendas como Home Depot, Walmart, etcétera, y buscamos un fertilizante para nuestras plantas, es muy probable que nos encontremos fertilizante que son químicos. ¿Cómo podemos saber que son químicos? Pues porque para empezar son azules. Entonces, este es el principal indicador, ¿no? De que es químico, y la consistencia es como arenosa, pues sí, arenoso, es este color, como les decía, verde, digo azul, que diga. Entonces, si nosotros abonamos o fertilizamos nuestras plantas que nos vamos a comer con este fertilizante, pues que es químico, pues nos estaríamos comiendo también esos químicos, ¿no? Entonces, y por ejemplo, todos estos fertilizantes, incluso en la cajita, si ustedes se fijan, se ve que piden que se maneje con guantes, ¿no? Entonces, se maneja con guantes, empezando por ahí, ya es una situación que no es natural para el manejo de estos fertilizantes, ¿no? Entonces, si se utiliza con guantes, pues no nos lo podemos comer definitivamente, ¿no? Entonces, nosotros debemos siempre, sí o sí, si ya estamos haciendo el esfuerzo de hacer un huerto, de cultivar nuestros propios alimentos, pues es abonar con fertilizantes naturales, ¿no? Como cuál puede ser la composta casera, lombricomposta, que es igual al humus de lombriz, es lo mismo, el lixiviado de humo de lombriz, pueden ser fertilizantes hechos con estiércol de algún animalito que son de los herbívoros, como borrego, como vaca, caballo, etcétera, y hacen fertilizantes con todo esto, ¿no? Hay todavía un sinfín más de fertilizantes, algunos incluso son líquidos, pero pues todos estos fertilizantes son naturales y nos los podemos comer sin problema, completamente saludable, completamente natural, y no nos va a provocar ningún problema. Todo como lo haría la madre naturaleza, ¿no? A lo mejor obviamente está en nuestra mano, está nuestra manipulación, y ay, disculpen la orquesta de los perritos de al lado. Tiene la manipulación, por eso es que está en la presentación en la que sea, ¿no? No es como en la naturaleza. Natural sería encontrarnos ahí tal cual la popó de la vaca, por ejemplo, que de hecho también se puede hacer. Conocí a una amiguita en un curso recientemente que decía: es que yo voy al campo y me traigo mis discos. Y sus discos pues justamente eran pues la popó de la vaca, que pues se hace ahí una ruedita, y pues ya ven que se seca, ¿no? Entonces ya cuando se seca pues ya se puede manejar, ¿no? Y ahí lo podemos agarrar, lo podemos manejar. Obviamente el ideal es hacerle un compostaje todavía extra, pero ya sí se puede utilizar, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la primera actividad que digo, sí o sí se tiene que hacer para nuestro huerto, que es el abonado. Y aquí les quiero platicar, o sea, este sí es súper indispensable, porque si omitimos el hacer el abono para nuestras plantitas de nuestro huerto, van a crecer muy muy pequeñitas, o van a dar muy poco fruto en el caso de que sean plantas de fruto. Y pues no queremos eso, ¿no? Y obviamente queremos que tengan los mayores nutrientes posible, ¿no? Si nos lo vamos a comer, queremos que tengan muchos nutrientes, ¿no? Entonces es súper, súper indispensable. La otra actividad que es también muy, muy indispensable, bueno, pues es el riego.
A inicios de año estuve trabajando junto con una empresa, colaborando con una empresa para enseñar a niños sobre huertos, ¿no? Eran niños de kinder, niños de primaria y de secundaria, ¿no? Entonces era bien chistoso porque yo les tenía que enseñar pues sobre la composta, ¿no? Y les decía, ¿qué comen las plantas, no? Y me decían los niños, comen agua, ¿no? Y la realidad es que no, o sea, bueno, sí absorben agua, es indispensable con esto, se mantienen vivas, pues porque tienen, ahora sí como nosotros, ellas son mucho más agua todavía que nosotros, pero principalmente es porque absorben el agua y el agua ya tiene disueltos los nutrientes que están en la tierra, ¿no? El agua digamos que disuelve los nutrientes que están en la tierra y pues se quedan disueltos ahí en el agua, ¿no? Entonces estos nutrientes son absorbidos por la planta y ya ahora sí pues la planta va ahí absorbiendo los nutrientes, ¿no? Entonces sí es cierto que comen agua las plantas, pero básicamente es como si fuera algo como junto con la comida, ¿no? No necesariamente es que solamente coman agua, necesitan los nutrientes que ya les platiqué, que necesitamos ponerle sí o sí a nuestro huerto, ¿no? Y en cuanto al riego, este es súper importante porque como les decía, de ahí van a absorber las plantas pues nutrientes y agua. Pero algo muy importante, o cuál clave les puedo aquí recomendar en cuanto al riego, es que, porque obviamente depende del clima en donde vivamos, del microclima que se tenga, ¿no? Ahorita pues ya se están viendo mucho más los efectos del cambio climático y la verdad es que este año está lloviendo mucho menos, ¿no? Entonces, ya aquí como paréntesis y dato cultural, bueno, no cultural, ecológico más bien, estaban diciendo de las presas, ¿no? Que normalmente para estas fechas ya se tenía por lo general la capacidad de las presas en un 80 o 90% de su capacidad y que ahorita este año no ha llegado ni al 60%, ¿no? De las presas, lagunas, lagos, etcétera. Y eso está muy triste, la verdad. Y lejos de triste, está preocupante porque pues de ahí se toma el agua, ¿no? Para el resto del año. Y bueno, pues tengamos fe porque esto está de ponerse a pensar. Pero bueno, les decía, ¿cómo saber cuánto es el riego adecuado para nuestras plantas? Y la forma en la que podemos ver si es el adecuado el riego, bueno, pues es observando. Es muy importante que vayamos observando y que vayamos viendo nuestras plantas, qué tanto requerimiento de agua necesitan, ¿no? Y van a decir, bueno, pero eso es como un tanto obvio. Sí, sí es obvio, pero por ejemplo, no es lo mismo una planta en otoño, en invierno, y no es lo mismo los requerimientos de esta misma planta para el tiempo de más calor, ¿no? Cuando hace mucho más calor y cuando es tiempo de lluvias o cuando es invierno, es muy diferente el requerimiento. Entonces necesitamos estar al pendiente de nuestras plantitas, irle viendo cómo podemos hacer eso, bueno, ver la reacción de la planta, si se pone triste, si está alegre, bueno, no alegre de que nos imaginas que tiene una sonrisa, ¿verdad? Pero se ve que la planta tiene vigor, por ejemplo, ¿no? Entonces eso quiere decir que está en condiciones adecuadas. Si la planta se empieza a poner triste, bueno, pues es porque le está faltando agua. Y no con esto me refiero a que esperemos a que esté triste para poderle poner agua, no. Pero es ir conociendo nuestra planta para ver qué necesidades tiene, qué necesidades necesitamos ir cubriendo, ¿no? Es decir, bueno, ya sé que ahorita es tal temporada y entonces le necesitamos poner más agua o ponerle menos agua. Hola Erika, buenas tardes. Dice, planté unas semillas de fresa y ya están creciendo las pequeñas plantitas.
Sí, de hecho, y que si se le dan ese tiempo. Sí, muchas felicidades, Erika. Sí, de hecho, sí, si ya te germinaron, pues cuídalas nada más. Pero al menos en mi experiencia, a mí lo más difícil fue el que me germinaran las semillitas. Entonces, si a ti ya te germinaron, pues tú síguelas cuidando, sí, chécales el riego, etcétera. Y sí, o sea, sí se te dan, yo creo que sí, porque ahorita están apenas creciendo y sí, sin problema. Porque te digo, para mí lo más difícil fue que me germinaran. Lo logré como hasta la cuarta vez. Entonces, pues qué padre, felicidades y pues a cuidarlas. Entonces les decía, cómo básicamente es la observación, con mucho gusto, Erika. Es la observación de cómo está nuestra plantita, cómo está, y la tierra. Podemos ver la tierra, qué tan húmeda está, qué tanto absorbe de agua, qué tan anegada se hace o qué tan suelta está, por ejemplo, también, ¿no? Es como una forma de ir viendo, ir checando nuestra plantita y pues ver cómo está funcionando en eso. Por ejemplo, yo tengo varias plantas adentro y en estas plantas pues es muy diferente el tiempo de calor. En mayo, por ejemplo, aquí en Guadalajara, que hace mucho calor, llegamos a 36, 37 grados. Y en diciembre, entonces, ya tengo, yo después de la observación, ya tengo como claro, ¿no? Que para invierno, otoño-invierno, nada más riego una vez por semana. Y para tiempo de calor necesito de regar 2 y a veces hasta 3 veces en una semana, ¿no? Entonces es súper importante. También es importante no regar en exceso, o sea, tiene que ser el riego justo o lo más cercano al riego justo, ¿no? Al riego adecuado. ¿Por qué? Porque también si regamos en exceso, que sale un montón de agua obviamente por abajo, también podemos caer en lavar los nutrientes. ¿A qué me refiero con lavar los nutrientes? Bueno, como ya les dije, el agua disuelve los nutrientes, se quedan en el agua, y si nosotros regamos muchísimo, pues se van los nutrientes en el agua, justo con el agua que se va tirando, ¿no? Que es bueno que salga el exceso de agua, pero si regamos demasiado, estamos lavando los nutrientes, ¿no? Entonces el riego tiene que ser exacto, ni mucho ni poco. Entonces tienen esa tarea de ir observando sus plantas, de ir cuidando sus plantas, el riego y el abonado. Las dos actividades súper importantes, pues para tener tanto nuestro huerto como nuestras plantitas de ornato en condiciones adecuadas, ¿no? Para que estén contentas, estén pues felices ahí en donde las tengan, ¿no? Pues bueno, amigos, pues eso es lo que les quería platicar el día de hoy. Muchas gracias por haberse conectado. Y bueno, pues por aquí los veo la siguiente semana en otra transmisión de su programa Mi Huerto. Cuídense mucho, les mando un abrazo muy grande, con mucho cariño y amor verde. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Que tengan linda tarde. Chao, chao.